Hola amigos y amigas, nuevamente nos encontramos con un tutorial más para compartirlo con ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes esta parte interesante sobre que nadie puede ser detenido sin mandato judicial. Si en algún momento has tenido algún familiar, eh, pues algún familiar, algún amigo o vecino, es bueno que tengas este conocimiento. Es bueno que conozcas qué dice la ley, cuáles son tus derechos. En esta ocasión quiero hablar conforme a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y en especial sobre el Código Penal del Estado de California. Pero antes de hablar de esta ley local, quiero hablar qué dice la Constitución. ¿Qué dicen las enmiendas? ¿Qué dice la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica? Para esto voy a valerme de la cuarta enmienda. Es necesario que conozcamos en relación a una detención. La cuarta enmienda señala que esta misma protege a los ciudadanos de un registro y allanamiento poco razonable. El gobierno no puede llevar a cabo registros o detenciones sin una orden, y estas órdenes, si existieran, deben de ser decretadas por un juez y fundamentadas en una causa probable. No es posible, hablando de autoridades éticas, hablamos desde la fiscalía, desde los fiscales, no pueden o no deben de detener a las personas solamente porque les caiga mal, solamente porque sientan odio, por cuestiones religiosas, por cuestiones de filosofías distintas. Ninguna autoridad judicial o ejecutiva, principalmente como los policías, ninguna autoridad puede detenerte, ninguna puede arrestarte o registrarte en los Estados Unidos de Norteamérica, toda vez que su propia Constitución lo dice en la cuarta enmienda, lo señala. Nuevamente, en apego a la literalidad, dice, protege la cuarta enmienda a los ciudadanos de un registro. Y no solamente de un registro, hasta de un allanamiento. Nadie puede llegar y entrar a tu casa solo porque se le dé su gana, solo para abreviar ciertos formalismos y para arrestarte de esa forma en tu propia casa o para embargarte. Pero de forma puntual señala que nadie puede ser registrado, detenido y allanado en su morada. El gobierno no puede llevar a cabo ninguna detención sin una orden. Cualquiera podría decir, yo traigo orden, soy una autoridad, soy policía. Es probable que sí lleve una orden de su superior, del fiscal general. Pero la cuarta enmienda señala que esa orden debe ser decretada, librada por un juez. Y el fiscal general, por mucha autoridad que tenga sobre los fiscales adjuntos, no es ninguna autoridad judicial, no es ningún juez. Por lo tanto, la orden que lleve algún fiscal no es suficiente
para el arresto, detención, registro y allanamiento. Y en el supuesto caso, en el hipotético caso, que un fiscal sí lleve una orden y esa orden sí sea librada, emitida, decretada por un juez. Aparte de eso, aunque sea decretada por un juez, esa orden judicial debe de estar fundamentada en una causa probable, no en chismes, no en adivinanzas, no en rumores. Debe de haber una causa probable. De manera general, la cuarta enmienda prevé esta protección en todos los Estados Unidos de Norteamérica, no en especial en algún estado, sino esta enmienda, la cuarta enmienda, protege a los ciudadanos en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Debe de haber entonces una causa probable. No lo olvides, amigo. Lo señala la cuarta enmienda. Lo señala la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, muchas de las personas no les queda claro. Cuando ven una patrulla o un carro patrulla, o cuando ven un grupo de policías, de gendarmes, sienten miedo, sienten pavor, pretenden correr, otros pretenden caminar más rápido, otros pretenden ocultarse, meterse a donde les resulte posible, a la casa más inmediata, a la plaza más inmediata. Dependiendo de donde esté, pretende ocultarse de los policías. Probablemente haya tenido alguna experiencia, como en el país mexicano, hace algunas décadas todavía se acostumbraba de que los policías podían privar de la libertad a cualquier persona de manera arbitraria. Sin embargo, eso pasó a la historia. Entonces, si hay quien pretende esconderse, es porque ignora sus derechos. Y en este caso, si hablamos de los Estados Unidos de Norteamérica, deberíamos de tener confianza a los policías, a no ser por alguna experiencia que hayas tenido con algún amigo, algún familiar, algún maestro, algún vecino, algún compañero, algún líder político, algún líder religioso. Si has visto que los derechos de alguien cercano a ti han sido violentados en Estados Unidos, bueno, entonces allí sí justifico el que desconfíes de un grupo de policías o de fiscales de esta naturaleza. Pero la cuarta enmienda nos deja bien clara la protección a todo ciudadano en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la mayoría de las personas desconocen la función de un policía. La policía no puede simplemente detenerte sin razón alguna y después buscar una razón para justificar tu arresto. Jamás. Otra vez, quiero que quede bien marcado. La policía no puede detener a nadie. No puede detener a nadie y una vez que ya lo tenga detenido, posteriormente a ello, es decir, a posteriori, andar invitando por cualquier medio, andar invitando a denunciantes
quienes puedan comprometerse en difamar al arrestado. Si te llegas a enterar de eso, puedes escribírnoslo a nuestro correo y comentarlo. Pero repito, la cuarta enmienda protege esta clase de arbitrarias detenciones, a estos arbitrarios arrestos. Entonces, debe de haber una causa probable, dice la cuarta enmienda. El problema con la causa probable es que el concepto está abierto, pues, a la interpretación. Por ejemplo, si la policía cree que alguien ha cometido un delito y si esa forma de pensar del policía es razonable, es justa, pues por lo general el tribunal determinará que había una sospecha razonable. Entonces, si es así, todas las acciones realizadas después del arresto serán consideradas ilegales, serán consideradas ilegítimas. Pero si hay una causa probable, si la policía arrestó a una persona porque creyó que era sospechosa, la vio que salió corriendo de algún domicilio con algún implemento o con el simple hecho de que vio a la policía y se retiró corriendo, entonces la policía podrá detenerlo y podrá justificar el arresto. Lo podrá considerar un sospechoso. Pero fuera de ahí, a excepción de que alguna persona sea sorprendida en flagrancia, que en unos minutos más comentaremos sobre la flagrancia, que esa sería una de las razones por las cuales, pues ahí sí, no se necesita una orden judicial. En ese aspecto, bueno, está claro, pero más allá que si no se tratara de flagrancia, sería un arresto ilegal. Si te enteras de alguien, deja tu comentario en la parte de abajo de este video. La policía, los fiscales, nadie puede abordar a ciudadanos al azar, a su arbitrio. Nadie, ninguno de los policías, a nadie puede detenerlo y decir, hey, párate, hey, te voy a revisar, párate. Simplemente porque tenía un presentimiento. Debe de haber una causa probable. Si la policía no tiene una orden judicial y de pronto realiza el arresto, deberá presentar al arrestado ante un juez, ante un juzgado, para demostrar que tenía una causa probable y tendrá el deber de demostrar que no necesitaba tener una orden judicial. Pero vean el mecanismo. Si un policía detiene a una persona, no tiene que andarlo paseando, tiene que de manera inmediata ponerlo a disposición del juez. No tiene que andarlo paseando en el carro patrulla, sino que inmediatamente tiene que darle la confianza y respetar el derecho al detenido
inmediatamente tiene que ponerlo a disposición de un juez y al mismo tiempo tiene que justificar que no había necesidad de presentar una orden judicial, porque esto ocurre en algunos casos, o por no decir en la mayoría de los casos, en los cuales los oficiales tienen la creencia razonable de haber atrapado a alguien en la escena del crimen y no tienen tiempo para obtener una orden de arresto. Y en ocasiones, o en muchas veces, esto es correcto. Esto así sucede. No hay tiempo para ir a pedirle al juez una orden judicial, una orden de arresto para detener a alguien, para prenderlo. No, porque en ese momento se está atrapando a alguien en el momento, en la escena del crimen. Se hace de manera flagrante. Entonces, si se ha establecido una causa probable, entonces, amigo y amiga, pues, no hay forma entonces de que puedas juzgar de que se está violentando tus derechos. De ninguna forma. Entonces, debe de haber una causa probable para una detención, para un registro. Se necesita, esto tenemos que tener bien en mente, se necesita que haya una causa probable, una probable causa. Cuando la policía solicita una orden para hacer un allanamiento de un edificio. El allanamiento se da cuando la policía entra en un lugar que no es público. Y para estos casos se necesita una orden judicial. Ellos deben demostrar que tienen un motivo para realizar el allanamiento en cierto lugar, casa, edificio. No pueden simplemente allanar cualquier cosa o domicilio comercial sin motivos. Deben de demostrar, deben de justificar que hay una causa probable para realizar el allanamiento. Y solamente de esa forma pueden ingresar y buscar las evidencias que requieran. En estos casos y en la flagrancia, bueno, ahí nos queda muy claro que no se necesitan orden judicial. Pero habrá casos, como quiero señalarlo, en el Código Penal del Estado de California, en los Estados Unidos de Norteamérica, quiero señalar que si no se trata de los casos que hemos mencionado, entonces nadie puede ser detenido. Y si el caso así se diera, que la persona fuera detenida, el juez de inmediato tiene que soltarlo, tienen que liberarlo. Hay algunas otras razones por las cuales una persona puede ser detenida, pero siempre el punto número uno es que debe de haber una causa probable, debe de haber una orden, y esa orden emitida por el juez, decretada por el juez, tiene que estar justificada por la causa probable, a excepción, como lo hemos mencionado, por flagrancia. Por flagrancia. Pero quiero ser más específico en la norma local, en la ley del Estado de California. Cuando a una persona que no fue hallada en flagrancia, que no había sido condenada, que no había estado como prisionera,
y aún así es detenida, allí sí hay problemas. Quiero invitarlos a revisar la ley, el Código Penal, en su sección 978.5 del Código Penal de California. En el 978, en esta sección, dice, cuando sea necesaria su comparecencia personal. Si se encuentra detenido, el tribunal podrá ordenar y el oficial bajo cuya custodia se encuentra deberá llevarlo ante él para instruirlo. Pero esto es para que comparezca. Cuando alguien está detenido, alguien está en prisión, bueno, se da una orden y el tribunal tiene que acatarlo y tiene que, pues, presentar bajo el apoyo de un oficial, tiene que presentar al detenido en determinado juzgado. Pero para el caso que estamos mencionando, no es de que alguien ya esté detenido. Si tú vas en la calle caminando, o en el aeropuerto, o en alguna central de autobuses, y de pronto eres detenido, debe de haber una orden judicial decretada por el juez y justificada. En palabras coloquiales diríamos, no se vale que si yo soy un policía, un fiscal, primero te arresto y ya después busco ver quién quiera denunciarte para justificar tu detención. Eso es ilegal. Pero nos vamos a ajustar a la sección 978.5. Se puede emitir una orden de arresto cuando un acusado no comparece ante el tribunal según lo exija la ley, incluidas, entre otras, las siguientes situaciones. Vean, ¿cuándo se puede decretar una orden judicial, una orden de arresto? Número 1, si el acusado es ordenado por un juez o magistrado a comparecer personalmente ante el tribunal en un momento y lugar específicos. Solamente así. Para esto, sí se puede emitir una orden de arresto. Si el acusado es ordenado por un juez o magistrado a que comparezca personalmente y éste tendría que hacerlo ante el tribunal. Número 2. También se puede emitir una orden de arresto si el acusado es puesto en libertad bajo fianza y un juez o magistrado u otra persona autorizada para aceptar la fianza le ordena que comparezca personalmente ante el tribunal en un momento y lugar específico. Y si esta persona recibe esta orden, tendrá que acatarla. De lo contrario, obviamente se convierte en un desacato. También se puede emitir una orden de arresto si el acusado es puesto en libertad bajo palabra y promete comparecer personalmente ante el tribunal en cierto momento y cierto lugar. Número 4, o razón número 4 o cuarta, si el acusado es puesto en libertad o arrestado tras una citación de un oficial del orden público u otra persona autorizada para emitir citaciones, y el acusado ha firmado una promesa de comparecencia personalmente ante el tribunal en un momento y un lugar específico. Número 5. También se puede emitir o decretar una orden de arresto si un acusado está autorizado a comparecer por un abogado
y el tribunal o magistrado ordena que el acusado comparezca personalmente ante el tribunal en un momento y lugar específico. Número 6. Si se ha presentado una información o acusación en el tribunal superior y el tribunal ha fijado la fecha y el lugar para que el acusado comparezca personalmente para la lectura de cargos. También se le puede librar entonces una orden de arresto. La orden de arresto se puede entregar en cualquier condado de la misma manera que una orden de arresto. Señala esto la sección 978.5. Es la que esta ley está en vigor desde está en vigor y únicamente será válida hasta el 1 de enero del 2026. Estimado amigo, entonces, si alguien es arrestado, debe de haber denuncias. Esas denuncias formarán parte de la causa probable. Hemos dicho que hay excepciones como la flagrancia. Ante esos escenarios, un juez puede emitir una orden de detención de acuerdo a esta sección. Repito, un juez puede determinar que una persona deba presentarse personalmente ante una corte en determinado tiempo y lugar. El acusado por un delito que había sido puesto anteriormente en libertad bajo fianza también. Es importante pues mencionar, obvio, que al no presentarse personalmente ante la corte, sabiendo la fecha y el lugar, el juez autorizará emitir una orden de captura. O también cuando alguien fue liberado de la custodia bajo su propio reconocimiento y promete comparecer y no lo hace, también generará que el juez decrete una orden de arresto. O cuando fue liberado de algún arresto o de alguna custodia por la citación de un oficial legalmente autorizado y no se presenta, de igual forma puede ser arrestado. O cuando el acusado firma y acepta que debe presentarse personalmente ante una corte en un determinado tiempo y lugar, de igual forma. Entonces, debe de haber una causa probable. De lo contrario, sería un acto ilegal. Repito, al menos que haya flagrancia. La flagrancia se da cuando una persona es sorprendida en el momento y lugar exacto en la comisión de un delito. ¿Qué pasa si una persona es arrestada por una orden de detención emitida por un juez? Si una de las partes no aprueba la orden de detención que se ha emitido, pues el personal acreditado tiene la autoridad legal de arrestar a la persona y llevarla a la corte. Pero una vez que el acusado se presente, el juez podrá poner al acusado bajo custodia o puede liberarlo. Los jueces siempre van a valorar el caso para determinar cuál es la mejor sentencia para el acusado, pero repito, debe de haber una orden judicial y al mismo tiempo debe de ser justificada. Hasta aquí dejamos este breve tutorial, estimados amigos y amigas. Los espero en el siguiente. Hasta la próxima.